Bienvenidos al tema que voy a tratar de desarrollar hoy, el cual es manejo del paciente donante de órganos. Cuando hablamos de un paciente donante de órganos, estamos enfrentados a un paciente que está sumido en la peor de sus crisis. La peor de sus crisis es un paciente que tiene diagnóstico de muerte cerebral y se está considerando como un posible donante de órganos, de múltiples órganos en este caso. Vamos a tratar de dilucidar la manera como nos vamos a enfrentar a él y cómo debemos proceder para cuidar de ese paciente que va a permitir brindarle oportunidades a otros pacientes que se encuentran en lista de espera. La epidemiología del trasplante de órganos, podemos decir que existe un marcado desequilibrio entre el número de órganos disponibles y los potenciales receptores. Eso quiere decir que tenemos mucho más receptores que posibles donantes. Y cada día ello se hace más acentuado, sobre todo en los países desarrollados, y han tenido que recurrir a otras técnicas. En nuestro país, hasta ahora, hemos logrado una importante donación de órganos y tenemos una buena cantidad, pero no quiere decir que sea la suficiente y que no haya pacientes en lista de espera. En el Reino Unido, Estados Unidos y Europa, el número de potenciales receptores de trasplante ha aumentado en más de 133.000. Mientras que el número de órganos donados de las fuentes no está aumentando lo suficiente para mantener este ritmo de crecimiento. Si vemos en esta diapositiva, vemos que se trasplantan 153.863 órganos, se ponen 40.000 de pacientes como en el riñón, que no necesariamente el paciente tiene que estar vivo o mantenido vivo, como es en el caso del trasplante de corazón, del trasplante de pulmón, aunque hoy en día se han logrado establecer técnicas nuevas de mantener la perfusión de los órganos ya extraídos, que se llama perfusión ex vivo. En Colombia, la lista del Instituto Nacional de Salud a diciembre 31 del 2015 era de 2.029 pacientes, necesitaban órganos sólidos y se practicaron 1.204 trasplantes en el año 2019. Esto demuestra que tenemos una carencia de órganos que es de más del 50% para suplir las necesidades. ¿Cómo podemos nosotros lograr mejorar que tengamos mayor disponibilidad de órganos? Primero, que la mayoría de las entidades hospitalarias donde llegan pacientes de trauma o pacientes de cuidado intensivo que fallecen por causas neurológicas principalmente, hagan un reconocimiento temprano de la muerte cerebral y, lo más importante, que es de lo que vamos a tratar de hablar hoy, logramos mantener el soporte hemodinámico de ese paciente durante el tiempo requerido para hacer los diagnósticos de muerte cerebral por el equipo que está determinado. Entonces, lo primero y lo más importante es establecer cuál paciente tiene criterios de muerte cerebral determinado por el cese irreversible de las funciones del tallo cerebral y de la corteza, cuando hay lesiones estructurales y ausencias de reflejos de tallo, y también haciéndole el test de apnea cuando el paciente no asume el comando ventilatorio por sí mismo. Para lograr eso se requiere que al menos 2 médicos hagan el diagnóstico. Uno de ellos debe ser un neurocirujano o un neurólogo que no sean pertenecientes al grupo de trasplantes. Una vez un paciente se le hace el primer diagnóstico de muerte cerebral,
ese paciente va a entrar en una cascada de situaciones que van a hacer que el paciente progresivamente vaya perdiendo funciones y que lo hagan inapropiado para ser donante de órganos. Los cambios fisiológicos y fisiopatológicos de la muerte cerebral, una alteración de la regulación de la temperatura con tendencia a la hipotermia en el 100%, los pacientes por la hipertensión intracraneana y por la alteración del control neurogénico empiezan a tener cuadros de hipotensión arterial entre el 80 y el 97%, alteraciones de la secreción hormonal, como la diabetes insípida, que nos puede llevar a los pacientes a desequilibrios hidroelectrolíticos, también igualmente por la triada de Cushing y por los reflejos vasovagales y por los reflejos neurogénicos, se pueden presentar arritmias, ya sea bradicardias, taquicardias por descargas adrenérgicas. También por la descarga adrenérgica puede presentarse edema pulmonar o puede presentarse paro cardíaco, producto de todas las circunstancias que se han desencadenado. Entonces, la primera situación que nosotros tenemos que tratar de mantener en equilibrio es la hemodinámica del paciente. ¿Por qué la hemodinámica del paciente? Porque si nosotros tenemos un adecuado gasto cardíaco, una adecuada presión arterial media, vamos a lograr que los órganos tengan una adecuada perfusión y un adecuado aporte de oxígeno. Porque si nosotros tenemos una alteración en la coherencia hemodinámica, ese paciente va a entrar en déficit de aporte de oxígeno celular y vamos a tener disfunción de órganos, del riñón, del pulmón, va a haber isquemia miocárdica, vamos a tener una serie de patologías, va a ser edema pulmonar y vamos a tener una alteración de la membrana alveolo capilar que va a hacer, por ejemplo, que ese pulmón no sea adecuado para trasplante. Repasar simplemente que para mantener el gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca, que el volumen sistólico va a ser dependiente de tres variables supremamente importantes como son la precarga, el inotropismo y la poscarga. Estas tres variables son afectadas en alguna medida por el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso autónomo puede afectar la frecuencia cardíaca. También se conoce, por ejemplo, que en los pacientes que tienen muerte cerebral y descargas adrenérgicas se presenta la miocardiopatía o la enfermedad de Takotsubo, que es simplemente como la formación en el ventrículo izquierdo, como la vasija donde atrapan a los pulpos, que hace como un anillo concéntrico por hiperestimulación adrenérgica. Entonces vuelvo y les reitero, es tan importante la macrohemodinámica del paciente, o sea, ¿a qué llamamos macrohemodinámica? Mantener la presión arterial media, mantener la frecuencia cardíaca, mantener el gasto cardíaco, pero no nos podemos quedar ahí. O sea, si nosotros nos quedamos tranquilos porque tenemos una buena presión arterial o porque tenemos una buena frecuencia cardíaca, pero no evaluamos en ese paciente también que el paciente tenga una buena saturación venosa mixta o una saturación venosa central, que el paciente tenga unos buenos gases arteriales, que tenga una buena relación de la presión alveolar versus la presión inspirada, si no evaluamos el lactato para determinar que no haya un metabolismo anaeróbico de la célula, entonces vamos a tener un paciente con un equilibrio hemodinámico muy bueno, pero órganos que están mal perfundidos, como el riñón, como el pulmón, como el corazón. Y cuando nosotros vayamos, por ejemplo, hacemos un trasplante de corazón y es un paciente que estuvo mal perfundido y fuera de eso no lo protegemos bien, vamos a tener un paciente que va a salir en disfunción ventricular. El manejo de sostenimiento de los pacientes va a estar determinado sobre 4 pilares. Primero, como les decía, el soporte hemodinámico. Soporte hemodinámico, ya hemos hablado de él, es simplemente tratar de mantener o el vasopresor o el inotrópico que nos mejore la frecuencia cardíaca y la presión arterial media, o si el paciente tiene una presión diastólica o un shock vasopléjico, un alfa adrenérgico del tipo de la norepinefrina,
para mantener una presión de perfusión a los órganos, lo que llamaríamos una presión de perfusión fisiológica mínima que debe estar entre 65 y 70. Ya no nos tenemos que preocupar de unas presiones más altas, puesto que hay un órgano que ya prácticamente está perdido, que sería el eje central del manejo en el paciente con shock en las otras circunstancias. Es un paciente que no está ventilando, entonces debe estar ventilado, tenemos que darle una fracción inspirada de oxígeno que sea adecuada, ojalá no sea muy alta, que debe estar entre el 55 y el 65%, con un PIB fisiológico que debe ser menor de 10 para tratar de no producir lesión ni de barotrauma ni de volutrauma en caso de que el paciente sea candidato a trasplante pulmonar. La terapia hormonal, si el paciente por alguna circunstancia está desarrollando hipoglicemia, diabetes insípida, debemos ser conscientes de que debemos manejarle la temperatura, la disfunción hormonal y sobre todo muy importante también manejar la temperatura. La temperatura para que el paciente no haga vasoconstricción y no haga otras alteraciones cardiovasculares o de trastornos del ritmo secundarios a las alteraciones de la temperatura. Como les estaba diciendo, el soporte hemodinámico va a tener como eje fundamental manejar una presión arterial de 60 a 70 milímetros de mercurio, porque con ella vamos a lograr una presión de perfusión fisiológica mínima. Cuando nosotros empezamos a incrementar la presión sobre esos rangos, generalmente lo hacemos a expensas de dosis de vasoconstrictores e inotrópicos muy altas, y acuérdense que el uso de los inotrópicos, cualquiera que sea, el efecto colateral o el efecto adverso va a ser dependiente de la dosis. Debemos tratar de mantener una fracción de eyección del ventrículo izquierdo alrededor de mayor del 45%, y las drogas con las que contamos son los inotrópicos que tenemos a disposición, la norepinefrina, la vasopresina, la dopamina, el que tengamos disponible y que consideremos que sea el adecuado. También es muy importante el manejo de los líquidos intravenosos. En tiempos anteriores la reanimación era muy agresiva, y cuando se hacía reanimaciones muy agresivas eso tenía un costo. El costo en este tipo de pacientes es el edema, entonces vamos a tener pacientes en edema pulmonar y pacientes en condiciones desfavorables. Entonces yo creo que debemos manejar una terapia de líquidos que debe ser guiada por unas metas específicas determinadas por los biomarcadores, determinadas por la presión venosa central si la tenemos, y determinadas por el volumen urinario. Igualmente la terapia hormonal, como les había hablado. Con respecto a la ventilación mecánica, debemos hacer ventilación protectora. La ventilación protectora está en el orden de 6 mililitros por kilo. Debemos tratar de que la presión pico y la presión de meseta sean adecuadas, estén por debajo de 30 centímetros de agua, con una compliance pulmonar o con una distensibilidad pulmonar que esté entre 40 y 50 mililitros por centímetro de agua, y debemos titular la presión positiva al final de la expiración de acuerdo a los parámetros ventilatorios. Hay que tener en cuenta también de que la sola alteración de la función cerebral, nosotros podemos tener un edema cerebral de origen neurogénico, no de origen cardiogénico. Entonces, tenemos que evaluar eso, porque eso se produce a raíz de la liberación de citocinas proinflamatorias, y porque también se puede producir alteraciones de la permeabilidad capilar. También es muy importante mantener el control de la glicemia con metas que estén por debajo de 180 miligramos por decilitro, y hay una situación relativamente controvertida, pero hoy en día también se acepta, es que en algunos pacientes hay que utilizar esteroides del tipo de la metilprednisolona. Bueno,
Si nosotros tenemos alteraciones de las hormonas tiroideas, pues habría que ponérselos, pero los trabajos que se han hecho no avalan de alguna manera el uso rutinario de este tipo de fármacos. Con respecto a una patología muy frecuente en los pacientes neurológicos como la diabetes insípida, tenemos que pensar cuando un paciente está teniendo una diuresis que es muy alta, por encima de 1 litro por hora o 3 mililitros por kilo por hora, con un paciente que se está tornando hipernatrémico. Entonces, en ese tipo de pacientes, pues empieza la vasopresina y también recomiendan el uso de la desmopresina. La temperatura, pues lo podemos hacer con las cobijas que tenemos aquí de intercambio térmico, que es de aire, las tenemos en la unidad de cuidado intensivo hace más de 15 años, tratando de mantener la temperatura alrededor de 36,5. Nos faltaría también hablar de qué tipo de sedación o qué tipo de relajantes neuromusculares utilizaríamos en estos pacientes. Yo creo que hay factores a los que ninguno de nosotros podría explorar o podría decir qué es lo que pasa con esos pacientes. Yo particularmente trato de evitar aquellas cosas que activen los mecanismos dolorosos o que puedan activar, porque hay algunos procedimientos que pueden generar respuesta simpática, refleja. Entonces el uso de los opioides o el uso de los relajantes neuromusculares para facilitar la ventilación mecánica de esos pacientes, pues sería ideal utilizarlos. Pero también es muy importante tener en cuenta que si nosotros utilizamos fármacos de tipo de los hipnóticos o de tipo de los opiáceos, estamos produciendo un bloqueo simpático farmacológico. Y el solo bloqueo simpático farmacológico puede hacer que nosotros aumentemos los requerimientos de vasopresores o de inotrópicos o que el paciente se nos inestabilice. Como conclusión, les puedo decir que Colombia todavía tiene unos bajos índices de donación, hemos mejorado a partir de la nueva ley, y que lo más importante es que muchas veces la falta de conciencia de parte de los médicos en los servicios de urgencias o de parte de las personas que están a cargo de los pacientes hace que se pierdan hasta el 25% de los pacientes. Que es muy importante que la mayoría de las instituciones y de los sistemas de salud adopten protocolos de manejo para este tipo de pacientes. Desde el punto de vista del cuidado del paciente, en general, yo quería hablar como de la conceptualización general de lo que creo yo y lo que dice la literatura que se puede hacer. Muchísimas gracias.